Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Estamos teniendo una tarde bendecida. La verdad que me da alegría estar aquí, aunque no soy un extraño. Me alegra de estar y pasar por este pasillo. Ver a aquellos hombres de Dios que lucharon por esta obra, que en aquel tiempo ya eran hombres y ancianos y todavía siguen siendo hombres de Dios y ancianos de Dios. Amén. Me alegra de verles de todo corazón. Me alegra de poder estar aquí en mi casa. Y me alegra de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Créenselo que lo digo de verdad y de corazón. Son parte de mi historia y parte de mi vida. Amén. He crecido aquí, me he bautizado aquí. Pero bueno, Dios es Dios y los planes de Dios son perfectos. Y la verdad que me hacía bien de verles. Y hoy vengo a compartir lo mejor que tengo. Y no es esta americana rezada, sino es la palabra del Señor. Amén. Es lo mejor que podemos compartir. La esperanza viva de sus escrituras. De un ser superior que nos habla, de un Dios verdadero que hace eficacia y de su escritura que es la misma verdad. Y la verdad que, como dice Pablo en Colosenses en el capítulo 1, si no mal recuerdo, Cristo es la cabeza y todos somos el cuerpo, y aunque haya iglesias en diferentes barrios, el cuerpo de Cristo solamente es uno, y venimos con esa intención a disfrutar. Amén. Amén. Porque ustedes son mis hermanos y yo soy su hermano. Amén. Así lo dice la palabra. Pues yo en esta tarde el tema que traigo es un tema sencillo, eficaz y que creo que todos necesitamos. Amén. Y el título del mensaje yo voy a intentar compartirlo de esta manera, tranquilo, porque para mí la importancia es que la eficacia de la Escritura llegue a las mentes, pueda ser saboreada en el corazón y que dé a luz la práctica de la siembra de la Escritura. Amén. Eso es lo más importante. Yo sí que rogaría al tío Redondín, que me alegro de verle, que él presente mi vida juntamente con ustedes. Gracias. Te honramos y te bendecimos y te agradecemos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pues el título del mensaje es el siguiente y es que la opinión de Dios es superior. Amén. Lo que piensa Dios está por encima, porque no es lo que piensa Dios, sino también lo que sabe. Porque la opinión humana es una opinión por lo que vemos, pero la opinión de Dios es la opinión por lo que conoce. Amén. Amén. Y yo me baso en 4 puntos, y estos 4 puntos es primeramente para decir que la opinión de Dios es superior a nosotros, al hombre y a la existencia, es que Dios es la verdad. Amén. Como ustedes saben, en el capítulo 1 de Juan, en el 14:16, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dice yo enseño la verdad, que también lo hace, sino que dice yo soy la verdad. Y no podemos discutir una verdad tan grande como Cristo, ya que es el creador de todo. Amén. En el principio de la Biblia, en el capítulo 1 y en el versículo 1 empezó, dice y Dios creó. Y Él es atemporal, como ustedes conocen, en la vista fuera del tiempo, en la vista fuera de la existencia, en la vista fuera de la galaxia, en la vista fuera de las estrellas, de las constelaciones y todo eso. Pero yo no he venido a hablar de todo esto, yo he venido a hablar de que la opinión de Dios es superior. Y creo con decir que es la verdad. Ya podemos entender una verdad bíblica. Dios y su verdad es superior. Amén. Por consiguiente, Dios revela la verdad del corazón. Viendo el carácter de Dios, conociendo un poco por medio de las Escrituras a Dios, porque a una persona se le conoce por el carácter, por sus principios, por cómo se mueve, por cómo piensa, por cómo opina, y conociendo el carácter de Dios podemos ver que Dios y su opinión es superior. El conocimiento anticipado, como dicen los que conocen, los teólogos, le llaman presciencia. La presciencia de Dios es que Dios conoce el pensamiento antes de lo que hemos de decir.
antes que el pensamiento venga a nuestra mente y sea dirigida por nuestra boca y soltado el sentimiento de nuestro corazón, Dios ya sabe en su conocimiento anticipado lo que hemos de decir. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes todas. También por medio del carácter de Dios conocemos el conocimiento de Dios, que Dios lo sabe todo. Amén. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 14, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra a partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, hay aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada o que sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están conocidas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y algo que sí esto me impacta también, pero que es algo del carácter de Dios, es que Dios es inmutable. A Dios no le convence cambiar su pensamiento, ningún discurso humano. A Dios nadie lo cambia, a Dios nadie lo altera. Dios es Dios en su esencia, es Dios por naturaleza, y Él es inmutable y no tiene sombra de variación, y ningún discurso humano cambia el proceder del pensamiento de Dios. Dios no tiene plan B. Amén. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Esto nos muestra que la verdad de Dios no cambia con el tiempo, a diferencia de las opiniones de los seres humanos. Amén. Y algo que sí es verdad es que el número 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con estas cuatro verdades, conociendo a Dios un poco y su carácter, entendemos que la opinión de Dios es superior. 1, porque Él es la verdad. 2, porque Él lo conoce todo. 3, porque Él lo sabe todo. Y 4, porque a Él nadie le altera. ¿Cuántos dan aplausos a bendito Dios? Gloria al Señor. Pues conociendo el carácter de Dios, traeremos una historia muy conocida, muy predicada, muy anunciada, muy dicha, muy sabida, pero que vamos a ver cómo Dios y su opinión es superior. Y es la historia del libro de Job. En el libro de Job se describe una circunstancia escalofriante, y así lo describe la palabra. En el capítulo 2 y versículo 13 dice: así se sentaron con él, esto hablando de sus amigos, por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, y dice, porque veía que su dolor era muy grande. La historia escalofriante de Job dice que sus amigos, sentados en tierra, no un día, 2 días ni 3 días, sino que sentados por varios días, decidieron guardar sus palabras para no hacer daño, porque la gravedad que estaba pasando Job era una gravedad de estudiar, de saber, de conocer, de premeditar antes de hablar. Ya saben la historia, Job pierde 7 hijos y 3 hijas, todo su ganado, como lo describe en el capítulo 1 y en el versículo 3. Dice la palabra del Señor que su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El libro de Job tiene un inicio y un giro dramático, porque las circunstancias cambian al momento. Hoy estás aquí y mañana no lo sabes. Hoy todo te va bien y mañana no tienes un euro en el bolsillo. Porque no somos dueños de la circunstancia. No somos dueños del presente. No somos dueños de lo que hemos de vivir, ni tampoco dueños de nuestra propia vida. Y es el alfarero. Por eso dice la palabra del Señor: ¿acaso diré yo al alfarero cómo de moldear la vasija? Y es que te puede cambiar la vida en unos instantes. Por eso la opinión de Dios es superior a todo. Como dice, y ahora llegan las 4 noticias escalofriantes que llegan a Job. Porque no sé si a ustedes les ha pasado,
pero yo con 30 años sí me ha pasado. Soy joven, tengo muy poca experiencia, pero cuando llega una mala noticia llegan 3 detrás. No le falta que se me rompa el coche para que no tenga para pagar la casa. Y cuando no tengo para pagar la casa, tío Diego se nos ha pinchado el camión. Y cuando se nos ha pinchado el camión, la compañera se ha puesto enferma. Y es que las malas noticias no llegan solas. Las malas noticias llegan una detrás de otra. Pero ¿saben lo importante como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios? Es que Dios tiene el control de todo. Y la primera noticia que le lleva a Job, el libro Job, perdonadme, hablando un poquito de Job, por definir un poquito el libro, Job es definido como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego habla de sus bienes y de su posesiones. Luego hay una conversación muy famosa, un juicio en las esferas celestiales. Y luego llegan las 4 malas noticias. Y las 4 malas noticias son estas: la muerte de las asnas, los bueyes y los criados. Hasta ahí podemos aguantar. Que nos falte lo material si quiere, pero que no nos falte Dios. La muerte de las ovejas y de los pastores, todavía podemos aguantar. La muerte de los camellos y los criados, todavía podemos aguantar. Pero cuando llega la trágica noticia que a Job le tiene que vestir de negro, esta noticia no la aguanta cualquiera. Cuando le sale el criado al encuentro y le dice: mira Job, aunque has perdido estas cosas, y Job todavía sigue manteniéndose de pie, pero solo hay algo que lo hace mostrarse delante de la presencia de Jehová y decir: sin nada vine, sin nada miré. Cuando viene la noticia del criado y le dice: mira, mientras estaban celebrando fiesta con mucho respeto tus hijos y tus hijas, ha venido un viento tan fuerte por las 4 esquinas golpeando la casa que se ha derrumbado de tal manera que tus hijos no han podido contarlo. Y es que las 3 noticias primeras, dejarme decirle algo, se pueden aguantar. Se puede aguantar que se rompa el coche y que se rompa la nevera. Se puede aguantar muchas cosas, pero déjame decirle algo. A ver quién aguanta como Job postrado de rodillas, sin quejarse ante Dios, y deciré: sin nada me vine y sin nada vine, porque acaso cogeré lo bueno y no cogeré lo malo, y vivo la gracia de Dios. Los hombres de cualquier problema siguen mostrándose ante la gloria de Dios, porque esto va del Evangelio, de que la opinión de Dios sigue siendo suprema, sigue siendo efectiva, sigue siendo superior, sigue siendo grande. Esto es nuestro Dios. Pero cuando estamos pasando una mala noticia, lo menos que nos sobra son lenguas que hablen, gente que opine, gente que diga. Pero tú no te quedes con esto. Tú quédate con el título del mensaje: la opinión de Dios es superior. Cuando no entendamos lo que Dios hace, recordemos quién es Dios. Cuando no entiendas tu proceso, recuerda quién es el que te puede sacar de él. Cuando no entiendas por dónde estés pasando, recuerda cuál es tu solución. Para un dolor de cabeza, un paracetamol. Para un problema inarreglable, Dios. Cuando no puedas con tus circunstancias, tu solución está poner tus rodillas al suelo y decirle: aunque yo no pueda, aunque los humanos no puedan, aunque los médicos no puedan, aunque no pueda arreglarlo nadie esto, pero yo sé que tú puedes arreglarlo. Y lo digo por experiencia, y ustedes lo saben. Hay veces que pasamos por épocas que no podemos solucionarlo, y como hombres de Dios nos encerramos en nuestra habitación sabiendo que nuestra familia lo está pasando mal, y solo nos resta tocar las rodillas al suelo, y que Dios incline su oído, y que Dios haga su voluntad efectiva. Y déjame decirte algo en esta tarde: la voluntad de Dios está en camino. Porque ustedes saben cómo es la voluntad de Dios: buena, perfecta y agradable. Y ahora aquí hay 5 opiniones. Hay 5 opiniones en el libro de Job. Una es la opinión de la mujer. Y la mujer de Job, en el capítulo 2 y versículo 9, dice: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Esta es la opinión de la mujer. Pero ¿saben algo?
es algo que no he escuchado nunca. Todo el mundo habla que a Job le tienen pena porque pasa 10 pañuelos en el cuello. Pero ¿quién le tiene pena a esa mujer que quizás no se llevaba en la cabeza? ¿Qué mal lo pasó Job? Pero ¿qué mal lo pasó su mujer? En ningún capítulo del libro de Job, ni tampoco en los 66 libros de la Biblia, ni en el Antiguo Pacto, ni en el Nuevo Pacto, dice que la mujer de Job dejó a su esposo. No, siguió atendiéndolo. Que Dios bendiga a esas mujeres. Amén. Que aunque a veces se enrabietan, amén, que aunque a veces dicen cosas que no tienen que decir, que aunque a veces las entrañas hablan por ellas, pero siguen poniendo el plato de comida en la mesa a su marido. Porque detrás de un gran hombre de Dios hay una mujer. Y nadie está exento de pasar por errores y de equivocarse con lo que hablamos. Pero esta es la opinión de la mujer. Todavía mantienes tu integridad. ¿Saben que hay gente de su propia casa que todavía se pregunta por qué vienes al culto? ¿Saben qué es la integridad? La integridad es hacerlo todo bien aunque nadie te esté mirando. ¿Saben lo que es el testimonio? Comportarse bien delante de las personas. Por eso es más importante la integridad que el testimonio. Porque las personas ven lo que somos, pero Dios sabe lo que está en nuestra cámara secreta. Dios sabe lo que hablamos en el trabajo. Dios sabe cómo tratamos a las compañeras. Dios sabe cuál es nuestra conducta, nuestro sentimiento, nuestro intelecto, nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Por eso, seamos íntegros. Porque la integridad trae testimonio. Pero hay quien tiene testimonio. Aquí no, hablo por mí. A veces tengo, yo, Lixar, a veces tengo un buen testimonio del hermano Juan, pero qué mala integridad tengo delante de Dios. Recuerden, por mucho que quieras llevarle al cielo, solo Dios puede llevarnos. Por eso la integridad es más importante que el testimonio. Luego hay unas opiniones de 3 amigos. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, sostienen la creencia rígida que el sufrimiento extremo es siempre un castigo directo por el pecado. Argumentan que Job está sufriendo una tragedia debido al pecado, presionándolo para que confesara y se reconciliara con Dios a pesar de la inocencia de Job. El primer amigo, Elifaz, dice en Job 4:8: lo que sí he llegado a ver es lo siguiente, que los que siembran maldad cosechan lo que siembran. Cree que el sufrimiento es consecuencia del pecado, piensa que Dios es justo y sugiere que Job tiene que arrepentirse. Eso es una opinión de alguien que está viendo algo. Bildad el suita también piensa y dice Job 8:3: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso su justicia? Defiende de que Dios está siendo justo. Dios siempre es justo. Amén. Zofar, el tercer amigo, en Job 11:16 dice: ¿y qué te hiciera saber los secretos de la sabiduría? Así podrías darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces. Uno le dice que es un pecador, otro le dice que es injusto, y otro le dice: no hables más, que todavía te mereces. Pero recuerden, la opinión de Dios es superior. Muy bien. Las opiniones humanas se basan por lo que ven y la opinión de Dios es lo que sabe. Y nadie va a saber lo que hay en nuestro intelecto ni tampoco en nuestro corazón. Solo es Dios, por medio de su carácter, el que puede revelar lo que nosotros somos. Amén. Porque nadie sabe tus lágrimas en el secreto ni tu esfuerzo. Nadie sabe lo que pasa cuando nadie te ve. Cuando le coges el teléfono al pastor y te sacan las 2 lágrimas y le dices: no te preocupes, mi casa está bien. Nadie sabe esos momentos que tú tienes a solas con el Señor. Pero el Señor sí lo sabe. Vuelvo a decir, la opinión de Dios es superior. Cuando solo vemos las circunstancias, nuestras conclusiones pueden ser incorrectas. Cuando opinamos por lo que vemos y no por lo que no sabemos, nuestras opiniones pueden estar equivocadas. Las suposiciones, podemos suponer, opinar de algo que estamos viendo, pero cuando no sabemos, no tenemos la certeza de la realidad.
Sócrates lanza 3 preguntas antes de opinar sobre algo. Y la primera pregunta ¿es verdad? ¿Lo sabes con certeza lo que estás hablando de esa persona? El segundo filtro ¿es bueno? ¿Va a aportar algo positivo sobre una vida, sobre una casa, sobre un matrimonio? Y la tercera ¿es útil? ¿Sirve para algo? Antes de hablar y dar la opinión de una persona por lo que vemos, debemos aplicarnos este filtro. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Y es útil? Si yo filtro un comentario, si yo filtro un pensamiento, si yo lo filtro esto y diré la verdad, porque a veces, perdonadme, ya hablo por mí, me viene alguien a contarme algo y no sé si es verdad, pero yo lo divulgo. Y aunque sepa que es verdad, no sé si es bueno. ¿Cuántas veces nos restauró Dios a solas en nuestra habitación? Y Dios no dijo ni mu. Luego está la opinión de Satanás, que Jehová lo reprenda. Y la opinión de Satanás no lo voy a leer, pero está en el capítulo 1 de Job, en el versículo 9 y en el versículo 11, que dice claro, que va a tener la oportunidad y la manera de tocar a Job si lo ha acercado, si lo tiene guardado. ¿Cómo es posible que yo meta la mano? ¿Cómo es posible? Todos sabemos lo que pasa, que Dios le dice, bueno, no lo toques. Y le vienen los 4 problemitas que le vienen. Pero luego Job vuelve a tener otra reunión con Dios. Y le dice, ¿cómo te lo voy a tocar? Si lo tienes guardado, lo tienes bendecido. Ya saben, tiene una enfermedad que se tiene que arrancar con mucho respeto como una teja. Pero en la enfermedad todavía Job seguía adorando al Señor. Porque la opinión de Dios es superior. Satanás cuestiona la integridad de Job. Sus argumentos son que Job solo sirve a Dios porque lo bendice. En otras palabras, Satanás dice que la fe de Job es interesada y que si pierde todo maldicerá a Dios. Pero nada de esto. En el libro de Job vemos a un hombre íntegro, que aunque lo pierde todo, que aunque su corazón está roto, que aunque sus pensamientos todavía no saben decir o hacer algo, sigue en silencio y se postra a Dios y sigue reconociendo a Dios. Que Dios bendiga a los ancianos y a los hombres y a las mujeres y ancianas de la iglesia de Belviche, juntamente con los obreros y el cuadro ministerial, que a pesar de pasar problemas y tribulaciones, que a pesar de falsas acusaciones, que a pesar de que la gente hable, la gente diga, la gente opine, siguen siendo íntegros, porque han entendido que el que nos lleva al cielo es Dios. Y como decía en el título del mensaje, y sigo reivindicando porque esto es lo que Dios quiere que hoy escuche esta iglesia, la opinión de Dios sigue siendo superior. 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 Pero de 3 amigos tiene uno que es el cuarto. Y el cuarto es el amigo que aunque diga la verdad en todo momento, pero él no acusa. Y este es Eliú. Eliú es una opinión diferente. Eliú dice y describe que puede ser que Dios lo esté disciplinando, pero tampoco lo aclara. Puede ser una advertencia de Dios, pero tampoco lo aclara. Puede ser una forma de un trato de Dios, pero tampoco lo aclara. Pero tampoco acusa. Tampoco dice nada. Pero la opinión de Dios es la que vale. Y el Señor opina sobre los amigos de Job. En el capítulo 1 empieza y dice, en el versículo 22, en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. En todo esto Job no pecó, y ni atribuyó a Dios propósito alguno. Aunque sus amigos pensaban que era un pecador, que era un injusto, Dios pensaba que Job era justo. Y esto es lo que piensa Dios, y la opinión de Dios es superior. Amén. Pero también en el capítulo 42, cerrando el libro aproximadamente, en el versículo 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová se dirigió a Elifaz temita y le dijo, mi ira se encendió contra de ti y tus 2 compañeros, porque no hablaste lo recto de mí como mi siervo Job. Pero es que me llama la atención que en el capítulo 1 ya lo defiende. Pero es que cerrando el libro también lo defiende. ¿Saben qué pasa? Que Dios, al que permanece en medio de la prueba, no solo lo acompaña en la defensa del principio,
sino que todavía sigue reivindicando que la opinión de Dios es superior al cerrar el libro. Por eso no importa lo que piensen los demás de cómo estás viviendo tu prueba. Lo que importa es lo que Dios está diciendo. Es un hombre íntegro, no es un pecador, y lo defiende en el principio y en el final, porque Dios es justo. Y Dios no va a permitir que manchen a alguien, y menos sin justificación. ¿Y saben por qué saben por qué Dios no le dice nada a la mujer de Job? Porque Job supo hablar con palabras. Porque Job ya supo defenderse por medio de la sabiduría de Dios. Y le dijo, como mujer que no sabes, está diciendo, el dolor te ha hecho invadir tanto el corazón que no sabes, estás delirando, no te preocupes. Pero sí defiende Dios a Job de sus amigos. Y también lo defiende de Satanás. Job capítulo 1 y versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y en el capítulo 2 y en el versículo 3, y dijo a Satanás, ¿no has considerado por segunda vez, por si no te has enterado, por si no has estado atento, por si no has estado presente? Te voy a decirlo por segunda vez, te lo digo en el capítulo 1 y te lo vuelvo a repetir en el capítulo 2. La consideración de Dios sobre Job era totalmente diferente a la que Satanás y sus amigos sigue diciendo en el capítulo 2 lo mismo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú iniciaste contra él y lo arruinaste sin causa. No tenía nadie causa para arruinar a Job. Por eso Dios es el defensor. Eres el Padre eterno que no deja que un hijo se manche. Eres el juez justo que defiende a los inocentes. Y Cristo es el abogado que aboga por el pueblo. Por eso déjame decirle algo. Sigan adelante íntegros, porque lo que opina Dios es lo que vale. Lo que opina Dios es superior. Con esto te tienes que quedar en medio de tu problema. Porque seguramente que el que opina mal de ti no vendrá nadie a decírtelo. No vendrá él, esencialmente a decirte que mal lo haces. Si no habrán voces susurradoras que te vengan lanzando el mensaje. Pero ¿saben qué? Dios ve cómo te mantienes. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios ve lo que hay en tu mente. Y Dios sabe cómo actúas y cómo vives. Por eso no te preocupes lo que piensen los demás. No te preocupes lo que piensan aquellos que se sientan contigo a tomar café a las 6 de la tarde. No te preocupes lo que piense un simple mortal con mucho respeto. Ahora si es un hombre bíblico y te viene con la Biblia y te dice, mira hermano, según la Escritura dice esto, cógele el consejo que es de Dios. Por eso déjame decirte algo, descansa en esto y termino. La opinión de Dios es superior a todo. Que Dios te bendiga, deseo mucho.